Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, sean bienvenidos. Este es nuestro tercer intensivo en la casa de oración, hoy con Cristo. Estamos gozosos de poder estar acá reunidos, de poder alabar, adorar y glorificar el nombre del Maestro, y a la vez reunidos con el propósito de profundizar más en un tema que definitivamente nos identifica, como es la oración. Los cristianos nos caracterizamos porque somos hombres y mujeres de oración. De alguna manera, pues, eso tiene que convertirse en nuestra identidad. Yo bendigo el nombre del Señor por ustedes estar acá. Sé que nos están acompañando hermanos también de otras iglesias. Entonces, bienvenidos a esta iglesia local, también en su casa, en la casa del Señor. Y quiera Dios que el resultado al final del día sea el fuego vivado en nuestros corazones y motivados, no solamente a venir a un momento como este, como digamos, de aprender, de recibir por acá, sino de luego aplicarlo. Qué hermoso sería que las reuniones de oración, no para aprender acerca de la oración, sino de oración, estuviera así como estábamos. Y les aseguro que tendríamos no solamente otra Venezuela, tendríamos otro planeta. Si la iglesia comprendiera el poder que hay en la oración y lo aplicara, quizás eso último que estábamos cantando ya sería una realidad. Porque de hecho no está completo hasta que no esté de regreso en Jerusalén. Así que yo quisiera invitarte a que no solamente hoy vengas, te nutras, te goces, recibas, sino que a la vez seas estimulado a hacer, a participar, a poner por obra, a cumplir con su mandato. Porque si no lo termino aplicando, realmente no es de mucha utilidad. Entonces, quiero que lo vea de esa manera, porque uno a veces pregunta, ¿por qué hacemos estas actividades? Los que tienen por lo menos pasión de evangelista, estas actividades les molestan supremamente. Porque como su pasión son las almas, no dicen, pero ¿por qué la iglesia se encierra y hay cuatro paredes y hay almas perdiéndose allá afuera? Y yo entiendo, cada quien, digamos, de alguna manera ala hacia la pasión que tiene en su corazón. Pero de vez en cuando hay que detenerse y tener unas actividades como esta donde nos nutrimos unos a otros, tipo como el hombre que echa machete en el campo se para amolar su machete, y el pararse para amolar el machete no es pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, porque una vez que comience de nuevo la faena va a poder hacerla mucho mejor que con un machete amillado. Pero tiene que seguir la faena, porque si no, no le sirvió de nada haberlo amolado. Tenemos que, después de esto, digo esto porque las que estamos haciendo ahorita, por hemos hecho unas cuantas, ver cambios. Hablando específicamente de hoy con Cristo, ver cambios. Tenemos años empujando hacia una casa de oración 24/7. Y todo el mundo, cuando escucha eso, ¡amén! Mira, hace falta gente, da un paso al frente. Porque yo tengo muchas ocupaciones en mi casa y muchas ocupaciones en mi trabajo para yo dar un paso al frente. Créame que la casa de oración se va a levantar con nosotros o sin nosotros. Amén. Pero Él ha determinado levantarla con nosotros, y si nosotros decidimos no dar el paso al frente, vendrán otros que sí lo darán, otros tomarán nuestro lugar, otros tomarán nuestra corona, porque el plan del Señor no se va a parar y no se va a detener. Entonces no es suficiente con aleluya, con gloria a Dios, con amén, porque sí, eso hay que hacerlo, hay que gozarse, hay que nutrirse unos con otros, sino con luego de eso hacer y participar e involucrarse. Esa es nuestra identidad.
Tiene tu rostro, vamos a orar un momento. Padre, en el nombre santo de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos, Señor, ante tu presencia en esta mañana, agradecidos por poder estar acá reunidos, Señor. Agradecidos, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta acá, Señor, y tenemos el firme propósito de querer un tiempo de comunión contigo, de comunión con los hermanos, Señor. Un tiempo de querer nutrirnos y alimentarnos de tu palabra, Señor, para ser motivados, Señor, hacia la oración y para conocer en profundidad acerca de la oración, mi Dios. ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que esperas de nosotros? Queremos, mi Dios, Señor, asumir la identidad que tú nos has dado, Señor, como ciudadanos de este reino al cual tú nos has llamado, Señor. Y por eso te rogamos, abre nuestros oídos en esta mañana para que tu palabra pueda fluir y para que podamos ser llenos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, amados, en Lucas 18, del 7 al 8, que es el versículo lema del intensivo de este año. Lucas 18, 7 y 8, donde la palabra del Señor dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hemos tomado estos versos como lema porque lo que nos identifica como cristianos es que venimos delante de nuestro Señor de día y de noche. Nos acercamos a Él, entendemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, el cambio, la transformación, y en función de ese cambio y de esa transformación vivimos en un deseo de una continua comunión con Él. El Señor describe aquí una parábola donde hay una viuda que se está acercando a un juez injusto solicitando que se le haga justicia, y lo hace de continuo y sin cesar. A cierto punto el juez dice: voy a hacerle justicia a esta viuda, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez, el Señor lo describe como un hombre muy típico de hoy en día, que no tenía ni temor de Dios ni temor de hombre alguno. Sin embargo, por la insistencia de la viuda, decide hacerle justicia. Entonces el Señor nos hace esa pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ciertamente Dios no necesita de nuestras oraciones en el sentido de Él ejecutar, porque Él es Dios, Él es soberano y Él puede moverse sin necesidad que usted y yo oremos. Pero Él demanda que usted y yo oremos. Él demanda que usted y yo nos acerquemos a Él. Él demanda que usted y yo clamemos de día y de noche, de continuo y sin cesar. Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Lo que queremos durante el transcurso del día de hoy es un poco profundizar en esto, porque, bueno, caben muchas preguntas. ¿Cómo clamo de día y de noche? ¿Dónde clamo de día y de noche? ¿A qué se está refiriendo exactamente? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se maneja esto? Son preguntas que la Escritura nos puede responder y nos va a responder. Ahora, la Escritura es un todo, ¿no? Podemos ir directamente al Nuevo Testamento para tratar de explicar estas cosas, pero creo que es pertinente que nosotros primero vayamos al Antiguo Testamento, porque ha sido la manera como Dios se ha relacionado con el hombre desde el principio, ¿no? Y frente a la pregunta, ¿dónde puedo yo tener, vamos a decir, este encuentro con Dios, donde yo vengo a Él para clamar de día y de noche? Porque en la parábola era como que evidente, la viuda se dirigía al tribunal donde estaba el juez y ahí comenzaba a insistir delante del juez a darme justicia.
Y aunque digamos que nosotros, por ser cristianos, vamos como decir avanzados, por decirlo de alguna manera, y sabemos que yo puedo en cualquier lugar invocar su nombre y Él me va a escuchar, eso de cualquier lugar y Él me va a escuchar, tiene una razón y tiene un porqué. Y cuando nos remontamos al origen de las cosas, nosotros observamos en la línea que el Antiguo Testamento nos va enseñando, que Dios determinó un punto de encuentro con el hombre. Y ese punto de encuentro con el hombre lo llamó un altar. Para nosotros poder venir delante de Dios, nosotros tenemos que acercarnos al altar. Eso ha sido así desde el principio y sigue siendo así también hoy en día. Para nosotros, vamos a decir, ir construyendo el marco histórico de esto del altar, vamos a Génesis capítulo 8, donde por primera vez se menciona la palabra altar. Y el primero que formalmente construye un altar para tener un encuentro con Dios es Noé. En Génesis 8, del 20 al 22, la escritura dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Haciendo, vamos a decir, un poquito de historia, Dios crea a Adán y Eva, y de Adán y Eva comienza a poblar la tierra. Comienza a evidenciarse el dominio del pecado sobre el hombre, y esto se traduce en maldad. Y llegado a cierto punto, el Señor decide: voy a raer a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no era un varón justo. Y siendo un varón justo, el Señor dijo: a él no lo puedo raer de sobre la faz de la tierra. Así que le dio pautas para que él pudiera salvarse de la destrucción inminente. Construyó un arca, congrega tales animales para traerlos al arca. Esa arca va a ser traer tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos, ustedes se van a salvar. Viene toda la historia del diluvio, solamente 8 son salvados en el arca. Noé viene a ser como un segundo Adán, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos, vamos a decir, que molestarnos mucho en investigar nuestro árbol genealógico antes del diluvio. Nuestro árbol genealógico de antes del diluvio de Noé salta directamente a Adán. Todos somos descendientes de Noé, así como todos somos descendientes de Adán. Lo primero que el patriarca hace apenas se baja del arca es construir un altar. Parece interesante esto, porque eso quiere decir que esto estaba, como decir, escrito dentro de los genes de los hombres, especialmente aquellos que tenían temor de Dios, como Enoc, por ejemplo, que es uno de los antepasados de Noé, que caminó con Dios y fue traspuesto por Dios sin ver muerte. Hay otro elemento importante aquí en el altar, ¿no? Porque él construye este altar y trae un sacrificio delante de Dios, un sacrificio de animales. Esos animales son muertos y su sangre es derramada, y luego son colocados en el altar. Decir que son ofrecidos en holocausto quiere decir que fueron prendidos en fuego para ser consumidos completamente, y que ese olor que subía es lo que el Señor dice que Él percibe, un olor grato. Había ya desde el principio
bien establecido en el corazón del hombre la necesidad del derramamiento de sangre para que hubiese remisión. Por causa del pecado de Adán y Eva, el Señor mismo directamente, vamos a decir, hizo el derramamiento de sangre de animales por causa del hombre al cubrirlos de pieles para que se pudieran vestir. Y una vez expulsados del Edén, ellos comenzaron a transmitir esta enseñanza a sus hijos, tanto que Caín y Abel se presentan delante de Dios, y aunque en ese capítulo no habla de construir un altar, pero se presentan delante de Dios y se presentan con una ofrenda delante del Señor para relacionarse con Él. Esta forma, esta manera, para que entendamos cómo la aplicamos hoy en día y en qué consiste la libertad que tenemos en Cristo, es menester que yo entienda lo anterior. Noé entonces levanta un altar con el propósito de darle gracias a Dios. Un altar con el propósito de adorar a Dios quien les ha salvado. Cuando se presenta delante de Dios y ofrece estos sacrificios, no está pidiendo absolutamente nada, lo único que está haciendo es dándole gracias a Dios porque tú nos has rescatado. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque no hemos sido muertos como los demás y ahora vamos a comenzar algo nuevo. A veces yo les indico y les señalo, es bueno que usted se meta en la Escritura y trate de imaginarse, porque a veces usted ve unos retratos, unos cuadros y quizás ve la cosa como que estaba muy bonita. El mundo acaba de salir de una devastación completa. Lo que había delante era trabajo para él. Apenas se baja del arca, no anda buscando, vamos a ver cuál es el mejor sitio para que hagamos una casa, donde hay una cueva donde nos podamos meter, donde nos podamos guarecer. No. Lo primero en su corazón fue Dios. Mis necesidades vienen luego. Lo primero es agradecerle a Dios porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha rescatado. Construye el altar e inmediatamente, siendo esto grato al Señor, ve una respuesta de parte de Dios. Y Dios, tal como es lo escritural, Él hace pacto con nosotros no hacemos pacto con Él. Él nos visita a Noé y le dice a Noé: mientras la tierra exista, frase que implica necesariamente que algún día la tierra no existirá, todas estas cosas se van a sostener y se van a mantener. Y Él va a colocar, después, posteriormente usted lo puede leer, el arcoíris en el cielo como una señal. No voy a destruir más al mundo con agua. Este altar que Noé construyó debe haber sido algo similar a lo que usted va a ver allí, porque el altar, construido usualmente sobre un sitio alto, debe hacerse de tierra o de piedra no labrada. Es decir, el hombre no tenía que meter sus manos sobre el altar, sino tomar de los elementos naturales. Posteriormente el Señor va, digamos, como a reglamentar esto en Éxodo. Y luego arriba de eso iban a colocar la ofrenda, la leña, y ahí iban a quemar y iban a ofrecer el holocausto. Esta idea del altar para relacionarse con Dios, el punto de encuentro con Dios, quedó bien marcada en aquellos hombres que son considerados hombres de Dios, hombres insignes. Podemos ver una breve lista de ellos. Abraham, en Génesis 12:8, construye un altar para invocar el nombre de Dios. Abraham va a construir muchos altares en realidad. Ese particularmente, cuando sale de Harán, en el transcurso de su desplazamiento, él se mueve desde Ur hasta Harán y ahí queda con su padre. Cuando su padre muere, entonces sigue en su peregrinación junto con Lot. Y cuando llegan a un particular terreno donde Dios le dice: esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia, él construye ese altar y invoca el nombre de Dios. Sus hijos son instruidos en esto. Isaac, hijo de Abraham, construye un altar en Génesis 26-25, también en señal de agradecimiento por unos pozos que Dios le había permitido conseguir. Jacob, en Génesis 35:1, viniendo ya de regreso de la tierra de sus familiares, ya casado con sus hijos, cuando pasa por Betel, donde había tenido un encuentro con Dios en el sueño
de los ángeles y las escaleras, subiendo y bajando y ministrando, y él tuvo terror de ese lugar. Cuando viene de regreso y pasa por Betel, Dios mismo le dice: construye aquí un altar, como un recordatorio del punto de encuentro donde tú y yo nos hemos visto, vamos a decirlo así de alguna manera, en sentido figurado. Y él le da instrucciones a sus siervos y les dice: aquí invoqué el nombre de Dios, aquí me socorrió mi Dios, y ahí hicieron un altar en Betel. Vemos luego a Moisés haciendo un altar en Éxodo 17:5, dando gracias al Señor por haberlo libertado de los amalecitas. Josué construyendo un altar en Josué 8:30 a propósito de la lectura de la ley antes de comenzar la conquista de la tierra prometida. David construyendo un altar en 2 Samuel 24:18 en agradecimiento de que Dios había detenido su mano, su ira, y justo en ese lugar donde construyó el altar posteriormente iba a ser construido el templo. Y vemos a Elías construyendo ese famoso altar donde el Señor hizo el milagro del fuego que descendió del cielo. No son los únicos, estos son significativos. El punto es que es suficiente esta lista para mostrar que los hombres entendieron el punto de encuentro con Dios es en el altar. Y cuando venimos al altar no venimos con manos vacías, venimos con ofrenda, venimos con sacrificio. En Éxodo 20, cuando Dios comienza, vamos a decir, a ordenar, a legislar por mano de Moisés para con su pueblo Israel, da instrucciones acerca de cualquier altar que se quiera construir. Y dice Éxodo 20, 24, 25: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeceré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y lo interesante de esto es Dios diciéndole al hombre: el punto de encuentro es un altar. Tú vas a construir el altar, pero lo vas a construir como yo te digo, no como tú lo quieras construir. Porque si tú lo construyes a tu manera, tú estás profanando el altar, y ese altar no sirve. Un famoso altar, vamos a decir, de ejemplo, que en lugar de ser un altar de conseguirse con Dios, fue un altar donde se profanó el nombre de Dios, fue el altar que construyó Jeroboam. Jeroboam, contemporáneo con el hijo de Salomón, que posteriormente iba a gobernar, se separa, crea la nación arriba de Israel con 10 de las tribus, y teniendo temor de que el pueblo bajara a Jerusalén para adorar a Dios, donde estaban los altares que Dios había mandado a construir, ya vamos a decir como definitivos, como punto de encuentro de él con el hombre, él decide construir un altar. Y construye un altar e instituye sus propios sacerdotes y crea un culto idolátrico. El Señor se declara en contra de ese altar. Y en Jeroboam, en lugar de ser bendecido, termina más bien siendo maldecido por causa de haber levantado un altar a su forma, a su manera, y no conforme al mandato de Dios. A pesar de que estas cosas están en el Antiguo Testamento, siguen vigentes hoy. Hoy venimos delante de Dios y nos conseguimos poner un altar, pero un altar que ha sido instituido por Él, que no lo puedo instituir yo. Y por eso tenemos que ser atentos y estar atentos a toda doctrina que escuchamos en un púlpito, toda doctrina que se mueve en una iglesia local, aunque la iglesia local pareciera muy exitosa porque está llena de gente, aún inclusive porque se ve mover el espíritu, porque tiene que tener la pureza de la palabra. El punto de encuentro con Dios, el altar, debe estar edificado como el Señor demanda que sea edificado, porque el altar lo termina representando a Él. No hay otro punto de encuentro con Dios que no sea en el altar.
En la medida, vamos a decir, que va avanzando en la historia y Dios va a ir canalizando las cosas, es decir, destruye a todos, deja solamente a Noé, comienza otra vez la población a multiplicarse y a poblar la tierra. Dios ya tiene en mente lo que es su plan de redención, y para que este plan de redención llegue a término es menester escoger una de esas naciones para mostrarse a través de esa nación al mundo entero. Y Él escoge la nación de Israel. Escogida la nación de Israel, llega el momento que va a comenzar a legislar y va a comenzar a poner las cosas en orden. Estos eventos, de la mano de Moisés, cuando le toca sacar al pueblo de Israel de Egipto, acontecen en lo que comúnmente llamamos el Éxodo, ese momento histórico cuando Israel pasa al desierto y va a tardar 40 años en el desierto antes de entrar a Canaán. Allí Dios va a comenzar a darle una serie de normas con el propósito de que entiendan cómo nos vamos a relacionar con Él. Y una de las cosas que el Señor va a establecer es lo que vamos a llamar la casa de Dios. Él va a establecer su casa aquí en la tierra y va a decir, ¿cómo va a ser mi casa aquí en la tierra? De manera, vamos a decir en general, la importancia de esta casa, ya hablando, voy a ir un momentico al futuro, luego regresarme donde quiero estar en este momento. Cuando Salomón instituye el templo y lo consagra delante de Dios, Dios le va a dar esta palabra. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Segunda de Crónicas 7, 14, seguramente muchos de ustedes lo conocen. A veces nos quedamos hasta ahí y citamos solamente ese versículo. Pero eso es todo un discurso que Dios le dio a Salomón esa noche. Y Dios le dice a Salomón, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando finalmente Dios determinó un lugar de habitación para Él en medio de la tierra, Él escogió la ciudad de Jerusalén. Así que usted y yo como cristianos no tenemos opción sino bendecir esa santa ciudad, porque esa es la ciudad de Dios. Polemizar acerca de eso con la fulana doctrina de la sustitución no es otra cosa sino contender con Dios. Él eligió esa santa ciudad para sí. La razón por la cual usted ve que lo que nosotros llamamos el muro de los lamentos, los judíos le llaman Jacotel, que para ellos es un lugar santo y sagrado, no siendo sino uno de los bordes periféricos de lo que antes fue el templo, es por esta palabra que Dios dijo. Ahora estarán mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, porque Él decidió habitar allí para siempre. Dios estableció su casa, y dentro de su casa Él estableció un determinado mobiliario que lo vamos a ir viendo, y dijo, aquí en esta mi casa nos vamos a conseguir, aquí en esta mi casa va a ser nuestro sitio de reunión. El salmista entiende esto. David, padre de Salomón, antes de que Salomón construyera el templo, David lo quería construir y no lo pudo hacer, pero ya entendía, porque David, al igual que Moisés, le fue dada una revelación celestial acerca de la casa de Dios, de la importancia de ese sitio como punto de encuentro, la importancia de estar allí, y lo anhelaba y lo deseaba vehementemente. David escribe el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Ese deseo ardiente debe estar también en nuestros corazones, apuntando hacia la casa celestial de Dios, pero también vivenciándola aquí en la tierra, como la novia del Cordero que clama a Él de día y de noche, que se relaciona con Él conforme al deber ser establecido en la palabra. Años después, ya estando establecido el templo, Dios va a levantar a un profeta, el profeta Isaías, con una palabra, valga la redundancia, profética, de mucho mayor alcance de la que hemos leído y que es muy importante para nosotros. En Isaías 56, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Porque si vas siguiendo el hilo, porque claro, entiendo que tienen muchos de ustedes pues tienen bastante conocimiento en general, pero si tú vas siguiendo el hilo, como que si no conoces el desenlace todavía, pareciera que todo se va colocando hacia un embudo, porque comienza con Noé. Noé puede representar la humanidad en general, pero unos capítulos más adelante tenemos a Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, era un hombre monoteísta en medio de un mundo politeísta. Vamos a decir como que se comienza a canalizar lo que Dios quiere hacer por medio de él. Desaparecen otros ejemplos en la Escritura para quedar solamente Abraham. Y posteriormente los descendientes de Abraham que van a conformar el pueblo de Israel. Y por medio de Moisés ratifica: este es el pueblo que he llamado, yo escogí este pueblo para mí. Bueno, ¿y qué pasa con los demás pueblos? No los escogí. ¿Y quién va a contender con Dios para decirle tú los tienes que escoger a todos? Nadie puede contender con Dios. Entonces pareciera en el Antiguo Testamento el Señor decirnos: si tú no eres del pueblo de Israel, estás fregado. Por más que intentes, por más que busques, por más que desees, no te escogí, no hay forma que te relaciones conmigo, no hay forma que te acerques a mí. Pero realmente, como el plan de Dios es muchísimo más amplio, cuando llegamos a los profetas, ya bien establecida la nación de Israel, los profetas van a comenzar a profetizar, valga la redundancia, cosas que Israel no entendía, porque estaban anunciando lo que he mostrado a través de ti, lo que he logrado a través de ti y lo que sigo testificando a través de ti, inclusive hoy, en el año 2017, yo lo voy a extender a toda la humanidad. Amén. Hay que decir amén, porque nosotros no somos israelitas, nosotros somos toda la humanidad. Y si el Señor no hubiese decidido extenderlo, usted y yo simplemente andaríamos en nuestros delitos y nuestros pecados si es que existieran. Entonces la importancia de una profecía como esta es el alcance que tiene, porque nos toca a nosotros. Pero cuando nos toca a nosotros, nos mete, vamos a decir, como en un molde, quizás hay cosas que no entendemos, pero que necesitamos entender. En el Salmo que acabo de leer dice: yo voy a entrar en la casa del Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Y quiero estar allí en contemplación delante de Él, deleitándome en su hermosura. Pero también quiero conocer y saber. Voy a inquirir en su santo templo. No me voy a quedar en ignorancia, no me voy a quedar en suposiciones, sino que voy a inquirir y voy a profundizar. Y cuando yo llego a esta porción que está aquí, yo necesito entender, como parte de esas naciones, de qué estás hablando cuando tú me dices a mí: yo soy parte de esos extranjeros que te han seguido, de esos extranjeros que aman tu nombre para ser siervos tuyos, de esos extranjeros que tú prometes recrear en tu casa de oración.
Pero no, vamos a decir, no te eximes de quitar lo que has establecido cuando dice: en mis holocaustos, en mis sacrificios van a ser aceptos delante de tu altar. ¿Qué holocaustos y qué sacrificios? ¿Qué altar te estás refiriendo? Porque fácil entender quizás lo otro en función de ese conocimiento previo que tenemos, pero aquí el Señor determina: aquí en mi casa hay un altar, aquí en mi casa se traen holocaustos, aquí en mi casa se traen sacrificios, y yo los hago aceptos lo que tú presentas delante de mí, porque mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Así que es necesario que nosotros estudiemos esto para que podamos entender bien con quién estamos tratando y dónde nos estamos metiendo. Así que si vamos al Antiguo Pacto, en el Antiguo Pacto, Dios le va a decir esto a Moisés. Éxodo 26:30 le dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Poco nos dice la Escritura acerca de esa vivencia de Moisés. Yo me atrevería a decir que esos 80 días que pasó Moisés arriba en el monte fueron los días más fabulosos de toda su vida, de todos sus 120 años. Porque, como nosotros vamos a decir, conocemos, al menos la podemos leer, no la hemos vivido todavía, la viviremos con el favor de Dios. Podemos leer el final de la historia cuando leemos Apocalipsis y comenzamos a ver en Apocalipsis la mención del tabernáculo, del arca del pacto, del templo. Uno comienza a decir: ajá, a ti como que te llevaron para acá arriba, Moisés. Ese fue el modelo que te mostraron. No fue que se sentó contigo como que si fuera un ingeniero: vamos a sentarnos aquí en esta mesa, hago los planos ahí para mostrártelo. No. Ven y sube conmigo para que veas esto, lo real, lo verdadero, y ya me deciste entonces el modelo bajo el cual lo vas a hacer para representarlo allá abajo en la tierra. Y fueron 80 días porque al cabo de 40 Dios lo manda a bajar y le dice: tu pueblo está alborotado. Y baja y en efecto los consigue y están ya en idolatría. Se excusan diciendo: tienes 40 días desaparecido, Moisés, no sabíamos qué te había pasado. Como que si Moisés fuera Dios. Así que Moisés los reprende, rompe las tablas de piedra que Dios había escrito con su dedo, las muele, las pone en agua, los hace beber a todos ese menjurje, y luego Dios los vuelve a llamar y vuelve a subir, y da otros 40 días. Lo baja de esos siguientes 40 días, viene brillando. Él no sabe que está resplandeciendo, pero ha tenido un encuentro con Dios. Y viene con muchos planes de Dios en la cabeza que Dios le ha revelado, que Dios le ha mostrado, que Dios les ha enseñado, y los va a comenzar a poner por obra. Y uno de esos se refiere al tabernáculo. Tengo que enseñarle a este pueblo que no vinimos a este mundo nada más a criar ganado, nada más a sembrar, vinimos a adorar a Dios. Y nuestra vida, a pesar de que Dios nos bendiga en el plano material, debe girar en torno a Dios. Lo que Dios le ha revelado y todas estas ideas con las que vienen lo va a ser, vamos a decir, literalmente revolucionarias en cuanto a la manera como el pueblo inclusive debía organizarse. Porque hasta ese momento era un pueblo desordenado, andaba como bien le parecía. Pero en el transcurso del desierto, Dios los va a disciplinar, Dios los va a enseñar, Dios los va a pulir, Dios les va a hacer los huesos para que se conviertan de ese pueblo de esclavos desordenado y vacío que salió como, me perdonan la expresión, así como un perro con el rabo entre las piernas corriendo delante de Faraón, asustado, presentarse después delante de Moab, y que sea Moab los que estaban asustados porque veían: ahí están los escuadrones del ejército del Dios de Israel. Así que este tabernáculo
iba a convertirse en el centro de la existencia del pueblo de Israel. El tabernáculo tuvo una forma más o menos como la que usted está viendo allí, donde esta parte de aquí forma el atrio del tabernáculo. Está rodeado de un muro de cortinas que separa lo que sería el área del tabernáculo del resto del campamento. Un altar, el lavatorio de bronce, el tabernáculo propiamente dicho. Este es el modelo que Dios le muestra y ellos lo van a construir. Y al construirlo, Dios le va a decir el lugar que va a ocupar el tabernáculo en Números 2:2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Es decir, el tabernáculo era el centro de todo. Es como decir los pueblos de la colonia. Todos los pueblos construidos en la colonia en Venezuela tienen una plaza Bolívar, porque todos los pueblos tenían que tener una plaza Bolívar, y de la plaza Bolívar se explayaba el pueblo. Y en la plaza Bolívar ahí tenía que estar el ayuntamiento y la catedral. Eso era mandatorio para todos los pueblos. Mandatorio para Israel. El tabernáculo tiene que ir en el centro, porque es el centro de su vida, es el centro de su existencia. Y alrededor del tabernáculo van a acampar las tribus de Israel. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este. Y tal cual como Moisés les instruyó y los fue enseñando, así resultó. Pon la siguiente lámina, por favor. Así que el tabernáculo en el centro del campamento, 3 tribus hacia el este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, donde acampaban en el desierto. Siempre iban a acampar así, no iban a acampar de otra manera. Eso nos va dando ideas, ¿no? No existe lo que usted escucha hoy en día. No, yo soy cristiano a mi manera. Eso no existe. Aquí es cristiano a la manera de Dios. Así como no existe un pueblo de Israel a su manera, sino era un pueblo de Israel a la manera de Dios. Donde quiera que montaban el campamento, desmontaban, lo volvían a montar, el campamento iba a quedar así, de esa manera. Y no era que, como el tabernáculo, por decirte algo, tenía la puerta aquí, una única puerta en el este, que iban como a la desbandada, ¿no? El que llegue primero va a ser delante del este. No, ya se sabía cuáles eran las 3 tribus que iban a acampar en el este. ¿Cuáles eran las que iban a acampar al oeste, al sur, al norte? Dios había determinado todo. Era un pueblo ordenado. Dios lo estaba ordenando. Materia aparte, que es bueno considerarlo porque ellos están en el desierto. Dios hace algo milagroso con ellos. En Éxodo 13:21, la manifestación de Dios en medio de ellos es por medio de una columna de nube o una columna de fuego. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta columna, en el momento que llegaban al campamento, la base de la columna se establecía justo sobre el tabernáculo. Entonces ellos estaban en el desierto. Ya es de por sí bien difícil estar en el desierto, pero el Señor de alguna manera aliviaba sus penas, en el sentido de que esa nube les cubría y les guardaba del calor, y en la noche les alumbraba. Así que probablemente en la noche el campamento se veía, con la siguiente lámina, como algo como esto, totalmente alumbrado, porque aquí está la columna. La noche se transformó en una columna de fuego. La base de la columna cae aquí sobre el tabernáculo propiamente, todos acampados alrededor del tabernáculo, y las actividades que giraban en torno al tabernáculo.
Esa era la forma como Dios había establecido, y al pueblo de Israel le dice ahora: la manera en que te vas a relacionar conmigo, el punto de encuentro conmigo, va a estar acá en este tabernáculo. Esquemáticamente, el tabernáculo se vería de esta forma. Donde permítame parar. Esto representa las cortinas que están alrededor. Por lo tanto, todo este espacio es el atrio o el patio. Esta es la entrada por el lado del este. Lo primero que se conseguían al entrar era el altar de bronce. Justo en toda la puerta estaba el altar de bronce. No te lo podías pelar apenas entraras, porque ahí estaba delante de ti un altar sumamente grande, en alto, con una rampa para llegar hasta él, y aquí se ofrecían los holocaustos. Este sitio aquí, de este altar, es el sitio del cual quizás has leído y has cantado, del fuego que nunca se apaga. Era aquí en este altar donde el fuego tenía que arder de día y de noche. Aquí se hacía el sacrificio de la tarde y el sacrificio de la mañana. Una vez que pasabas del altar, conseguía el lavatorio de bronce, donde los sacerdotes, antes de entrar propiamente a la tienda del tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies. Una vez que entraban, aquí había un velo que separaba el atrio de este lugar que se llama el lugar santo. Dentro del lugar santo iban a conseguir tres elementos. Únicamente los sacerdotes podían accesar a este lugar. Este lugar acá, el atrio, estaba abierto para todo el pueblo. Todo el pueblo podía entrar y podía presenciar los holocaustos, podía ver los sacerdotes lavándose para luego entrar en el lugar santo. Pero solo los sacerdotes podían entrar acá en este lugar santo. La mesa de los panes de la proposición, la menorá o las lámparas que alumbraban, y otro altar más pequeño, el altar de oro o el altar del incienso. Otra separación más con otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo teníamos el arca del testimonio. Aquí era donde se posaba la base de la columna. Aquí era donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Únicamente el sumo sacerdote podía traspasar este velo una vez al año. En el día de la expiación, conocido hoy como el Yom Kippur. Estamos, por cierto, en los días del Yom Kippur. Si ellos tuviesen templo, sería el día en que el sumo sacerdote, el Gadol Kohanim, podría entrar acá al lugar santísimo para hacer todas las ofrendas de expiación por el pecado, porque aquí estaba la presencia de Dios. Sitio abierto para Moisés. Podía entrar cuando Moisés necesitaba hablar con Dios o cuando Dios lo llamaba. Para Moisés no había restricción para entrar al lugar santísimo. Este es el plano del tabernáculo, y en función de lo que venimos hablando, quiero que note que dentro del tabernáculo hay solamente dos altares. Un altar en el atrio, el altar de bronce, el altar de los holocaustos, y un altar en el lugar santo, el altar de oro o el altar del incienso. Esos altares nos hablan de lo que Dios demanda de nosotros el día de hoy en cuanto a lo que es nuestro punto de encuentro con el Señor. Acerca del altar de bronce, la Escritura nos dice en Éxodo 27, 1-2: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Posiblemente, pon la siguiente lámina. Esto sería
la apariencia del altar de bronce. Algunos pintan esos cuernos, un poco más parecidos a cuernos de animales. Cuando usted lee en algún momento en las historias, por lo menos de David, la época de Salomón, que a alguien lo iban a matar o algo y salía corriendo al tabernáculo, dice, y se amarraba de los cuernos del altar con el propósito de buscar misericordia. Se refiere a este altar. Ahí se amarraba de esos cuernos buscando la misericordia de quien lo estaba sentenciando. En cuanto al altar del incienso o al altar de oro, está descrito en Éxodo 30, versículos 1 al 3, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Probablemente se haya visto, con la siguiente lámina, algo como esto. Sería el altar de oro y el incienso se colocaba arriba. Esto también tenía que estar ardiendo constantemente, pero no era como el fuego afuera, que se veía por un fuego que estaba constantemente ardiendo, sino el humo del incienso que estaba de continuo llenando este lugar. Tenía que el sumo sacerdote arreglar el incienso en la mañana y luego arreglarlo en la tarde, para que jamás faltara incienso en la casa de Dios, en ese lugar santo. Posiblemente, con la siguiente lámina, se vería el tabernáculo así, de esta forma. Esta sería la entrada del tabernáculo, al igual que la entrada del atrio, una sola entrada por el este. Al entrar al lugar santo, a mano derecha conseguía la mesa de los panes de la proposición, a mano izquierda la menorá o el candelabro de oro, justo al frente el altar de oro, el altar del incienso, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo donde está el arca del pacto. La tapa del arca se llama el propiciatorio, donde hay 2 querubines tocándose sus alas, y en ese espacio que se forma, allí se posaba la Shekinah, la presencia de Dios en forma de una nubecilla. Esta era la base de la columna que salía para cubrir el templo. De día era una nube y de noche era una columna de fuego. Fíjense que el tabernáculo tenía varias cubiertas de pieles. De hecho, para una persona que no conocía un lego en la materia, veía la tienda y pensaba que era solamente una tienda de campaña, porque justo esta última cobertura era de piel de tejón, que es una piel bastante gruesa y bastante ruda. No parecía que dentro albergara todos estos tesoros recubiertos. Esto era de madera recubierto en oro, madera recubierto en oro, pero esto era de oro macizo, la menorá. Para usted, teniendo eso en mente, se lo guarde en su memoria, porque ahorita vamos a seguir alabando al Señor para luego continuar profundizando en esto, pero ya en el nuevo pacto. Incline su rostro, vamos a hacer una oración mientras que los músicos pueden ir pasando. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento y tiempo que nos has dado para iniciar el estudio de tu palabra, Señor. Nuestra identidad, Señor, como cristianos, acercarnos al altar. Tu demanda acerca del altar que tú quieres, que tú deseas. Tu demanda, mi Dios, acerca de la manera en que nos debemos acercar a este altar, Señor. Permite, Señor, que esto que hemos estudiado así muy brevemente, Señor, permee y profundice en nuestros corazones, Señor, sea como un estímulo, Señor, como una abreboca para seguir profundizando, Señor, en el estudio de esto, Señor, y poder aprender más y más de lo que tú deseas y quieres de nosotros, Señor. Te pido, mi Dios, que te sigas paseando en medio de esta tu casa, Señor, y sigas derramando de tu gracia, de tu unción en medio de nosotros, sigas tocándonos, Señor, y sigas alentándonos, Señor, y imprimiendo, Señor, de tu persona sobre nuestras vidas, Señor. Queremos servirte, queremos seguirte, queremos, mi Dios, caminar contigo en todo tiempo y en todo momento, Señor, amarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón.
el nombre de Jesús.